La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te da la bienvenida a este tiempo que hemos preparado para ti y tu familia. Es un tiempo donde compartiremos alabanza, escuela dominical y el mensaje de la palabra del Señor. Te invitamos para que puedas utilizar las vías disponibles y hacer tus comentarios para poder estar en contacto contigo. Ahora dejamos el tiempo para nuestra actividad dominical. Que el Señor te bendiga. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús llegar una vez más a sus hogares, como lo hemos hecho cada domingo durante ya todos estos meses y estas semanas que usted muy amablemente nos ha abierto las puertas de su casa. En esta mañana tenemos el gran privilegio de encontrarnos en la Iglesia de Cristo, Sitio Viejo, Jutiapa, y me acompaña en esta mañana nuestro hermano pastor, hermano Sotero Palma, a quien voy a pedir que nos dé un caluroso saludo a los hermanos que en esta mañana se están conectando con nosotros. Gracias, hermano pastor Jorgito. Para mí es un gozo y un gran privilegio el poderles tener de nuevo en nuestra iglesia, Amén. En el cual agradecemos de todo corazón ese esfuerzo, ese sacrificio de poder venir desde la Iglesia Hermoso Jesús de Villanueva. Y también asimismo quiero saludar a nuestro hermano pastor general y familia, confiando y creyendo que nuestro hermano pastor este día también está predicando la palabra de Dios. Y de Sitio Viejo, de la Iglesia Hermoso Jesús, enviamos un caluroso saludo a todos los hermanos y a todos los hermanos por todo el país donde nos van a estar escuchando esta preciosa mañana. Dios les bendiga a todos. Amén y amén. Gracias, hermano, que el Señor le bendiga. La Escritura dice en el Salmo 133:1: cuán bueno y cuán delicioso es estar juntos, pero sobre todo dice en armonía. Y sabe, quizás hoy la distancia nos tiene pues lejos, ¿verdad? No estamos en el mismo lugar, pero sabe que a pesar de eso, eso no quiere decir que no podamos estar en armonía. Por eso hemos organizado una actividad como esta, para estar en armonía con nuestros hermanos. Yo quiero invitarle a que usted me acompañe a orar. Vamos a estar orando por este tiempo, que este tiempo sea de bendición para usted, que este tiempo sea de bendición para su familia, que este tiempo usted pueda ser bendecido ahí donde usted se encuentra. Vamos a orar, acompáñeme a orar. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de reunirnos, de estar juntos, Señor, en un mismo sentir, en armonía. Y te pedimos, Señor, que este programa que se ha preparado, Señor, sea de bendición para cada hogar, para cada casa, para cada familia, Señor, ahí donde ellos se encuentran, quizás aún más allá de nuestras fronteras. Gracias en el nombre de Jesús por aquellos que se prestan para realizar estas actividades. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos alcance a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad tenemos el gran privilegio de que el tiempo de alabanza vamos a estar siendo dirigidos por nuestras hermanas de la alabanza de aquí de la iglesia de Jutiapa. Así es de que les invitamos a que nos acompañen a alabar al Señor. Que el Señor le bendiga, hermano Sotero. Muchas gracias por recibirnos en esta mañana. Amén. Levantamos nuestras manos.
Espíritu Santo para estudiar la palabra de Dios y con la ayuda de otro miembro del equipo de enseñanza dominical, nuestro hermano presbítero Henry Morales, queremos presentar la lección Un rey bajo la mano de Dios. Está basada en el capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Para considerar esta historia, necesitamos recordar a nuestro primer rey, Saúl. Porque Saúl tenía batallas también, tenía enemigos, pero siempre tuvo un problema. Buscaba su fama, buscaba su prestigio y creía que Israel era su pueblo. Por eso, estudiar a este segundo rey, el rey David, nos trae una lección que esperamos sea de mucha bendición. David también tuvo batallas, David también tuvo enemigos. Uno de ellos fueron los eternos enemigos, los filisteos, que salían a la guerra bien preparados, en cantidades grandes, y Saúl solo los había logrado hacer huir. Pero David viene contra los filisteos y no solamente los vence, sino también toma ciudades. Por ejemplo, Ama, que en el libro de Crónicas dice que es la ciudad de Gat, una principal ciudad filistea. David toma esa ciudad, pero también hace que los filisteos se vuelvan siervos y se vuelvan tributarios. Lucha también contra Moab, una lucha algo extraña, porque al pelear contra Moab, David lo hacía con una ciudad que había dado luz a una querida persona de su generación, a Ruth la Moabita. También el rey de Moab había recibido a los padres y a los hermanos de David cuando Saúl perseguía a David e hizo que la familia también estuviera en peligro. Mas ahora Moab también viene a guerrear contra Israel. David los derrota y cuando tiene ya al ejército sometido, toma un cordel, toma una medida de un grupo de soldados y hace que pierdan la vida. Vuelve a tomar el cordel con otro segundo grupo y hace lo mismo, que pierdan la vida. Al hacerlo por tercera vez, a estos los deja vivir y hace que Moab también se vuelva una ciudad tributaria y que sean sus siervos. Pero no es solamente este grupo su enemigo, también están los de Hadad Aser, un príncipe que es de una ciudad siria y que viene a la guerra porque quiere rescatar la tierra de Éufrates. Una tierra que según la promesa que Dios dio a Abraham, es una tierra que debe estar en las manos de Israel. Se arma la batalla y cuando al final vence David, encuentra que hay 1700 carros a caballo y toma solo 100 y destruye el resto. También toma a 20,000 sirios y los hace sus súbditos, los hace sus siervos y deja que esta ciudad también sea una ciudad bajo el dominio de David. Pero en esa ciudad también hay otros amigos, los sirios de Damasco, que vienen contra David y lo atacan. Pero David los vence y en esta ocasión deja 22,000 heridos. Toma las ciudades y otra vez los somete y hace que tributen a su nombre. Pero ¿cuál es el secreto de David? ¿Por qué razón tiene éxito?
Veamos en el versículo 6 y en su segunda parte la razón de su éxito. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. La razón es porque David peleaba bajo la mano de Dios, peleaba dando la honra a Dios, peleaba sabiendo que el éxito era de Dios. Y cuando recogía los escudos, las lanzas y el botín, que consistía muchas veces en objetos de oro, de plata y de bronce, los dedicaba a Jehová como un tributo de la victoria. No siempre la batalla se dio en una cruenta guerra, a veces en terrenos políticos. Por ejemplo, está el rey de Toi. Este rey viene y hace una alianza con David. Y el rey manda a su hijo Joram con presentes de oro, de plata y de bronce. David acepta esta ofrenda y hace alianza con ellos. Toi está muy contento que Hadad-Ezer, enemigo común de ellos y de David, hayan sido vencidos. David continúa la batalla. Vence también a los amalecitas, un grupo que Saúl debió haber destruido y no lo hizo, pero David lo logra y lo somete. Y como una última batalla por mencionar, está una batalla contra los edomitas. Edom es una ciudad que hace alusión a una generación de Esaú, el hermano de Jacob. Y luego, cuando él vence acá, hay 18,000 que van a la muerte, no salen vivos de esta batalla. David ha logrado que Israel tenga dominio, tenga ciudades, tenga tesoros, tenga territorio, tenga gloria, porque Jehová está con él. Veamos lo que dice el versículo 11 y 12, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. David tenía éxito en las batallas, porque David caminaba de la mano de Jehová, porque él sabía que era Dios que lo había sacado de un lugar humilde, de una familia humilde, para que la gloria fuese de Jehová. Mas también hizo algo más. David fue un buen administrador. Lo podemos leer en el versículo 15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Ahora, no fue como Saúl, a quien queremos recordar, no por juicio, sino por verdad. Saúl era el rey de todo Israel, pero un rey que no gobernaba a todo Israel. Mientras tanto, David lo hizo, porque gobernaba con equidad y con justicia, como un rey que gobernaba bajo la mano de Dios. Y administrativamente tenía un comandante del ejército, a Joab. Tenía un cronista, que era Josafat. Tenía sacerdotes, Sadoc, y también tenía al sacerdote Ahimelech, que es hijo de Abiatar, el único sacerdote de Nob, que escapó a la matanza que injustamente decretó Saúl. Mas David también tenía jefes para los súbditos
que estaban a su servicio, y además junto a él gobernaban sus hijos, sus príncipes, para que aprendieran a gobernar sobre una nación grande. ¿Cuál era entonces el secreto de David? Lo hemos tratado a través de esta lección. El secreto de David es que él traía las ofrendas después de ir a la guerra. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Que él entregaba ofrendas para pedir victoria, pero no entregaba su vida, ni entregaba a su pueblo. Cuando David posteriormente escribe, recordando lo que él era, no recuerda su grandeza, no recuerda su dominio, no recuerda su territorio. Leamos lo que dice en el Salmo 3 y versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Qué bendición de rey, el rey David, que cuando estaba en la fama, cuando estaba en la gloria, cuando había alcanzado el éxito, él lo que dice es: yo estoy aquí porque mi escudo ha sido Jehová y mi cabeza está levantada porque es Jehová quien la ha levantado. Amados hermanos, que nuestra lucha sobre esta tierra no sea como Saúl, buscando nuestra fama, buscando nuestros propios triunfos, buscando alabar nuestra vida, sino sea como David, que alcanzó dominio y alcanzó reino y alcanzó fama, porque él siempre supo que su escudo era Jehová y que quien levantaba su cabeza también era él. Oremos para que Dios tenga gracia y misericordia para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te pedimos que traigas a nuestro corazón esa ruta y ese camino para saber que lo que alcanzamos en esta vida, lo que hoy tenemos, no es, Padre, porque nosotros seamos justos o porque lo merezcamos, sino porque en lo que hemos alcanzado y en lo que vamos a alcanzar, tú eres nuestro escudo y tú eres quien levanta nuestra cabeza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima, amados hermanos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. Es que extiende su brazo.
hermanos, hermanas, les saludamos como siempre, esperando que Dios esté con ustedes, protegiéndoles, cuidándoles en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Es para mí un privilegio poder llegar una vez más a sus hogares para compartir con ustedes la Escritura, la palabra de Dios, que nos edifica, que nos bendice, que para nosotros es nuestro alimento espiritual para continuar nuestra carrera que tenemos por delante. Así es de que saludamos como siempre a todos los hermanos y hermanas de la Iglesia Central en Villanueva, Guatemala, y también a todos los hermanos, pastores, líderes de las iglesias en el interior del país y fuera de nuestras fronteras. Saludamos a todos los hermanos, hermanas que nos están viendo con sus familias, con sus hijos, con sus hijas. Es un privilegio llevarles el mensaje vivo, el mensaje que da vida a nuestras almas, en el nombre de Jesús. Un saludo para todos. Bien, vamos a tomar nuestras Biblias esta mañana y vamos a abrir en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Por favor, en lo que usted abre ahí su Biblia, en el pasaje mencionado, queremos saludar al hermano pastor y a la congregación y a su familia de la iglesia de Jutiapa que están participando con nosotros en esta mañana. Qué alegre, qué gozo nos produce que nuestras hermanitas de allá de Jutiapa pues participen en este proyecto con nosotros. Yo creo que han sido de bendición para nosotros los oyentes esta participación del grupo de alabanza de la iglesia Hermoso Jesús allá en Jutiapa. Saludos hermano Sotero, su esposa, y saludos a toda la congregación de allá de Hermoso Jesús Jutiapa. Amén. Bueno, leemos la escritura. Evangelio de Juan, capítulo 1. Solamente vamos a leer el verso, vamos a ver, 29. Porque hoy vamos a considerar ese acto maravilloso, precioso, que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a realizar al mundo para darnos la libertad. Usted sabe que podríamos considerar que una cosa es el perdón de nuestros pecados, pero otra cosa también es la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y esa libertad con la que Cristo nos hizo libres es por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, en su muerte. Por eso vamos a leer este verso del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, en donde habla precisamente de ese cordero que habría de ser sacrificado en la cruz del Calvario. Dice así: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Repetimos una vez más. Y el siguiente día vio Juan
a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias esta mañana por darnos la oportunidad de predicar tu palabra. Es un regalo, es un deleite el poder hacerlo. Que tú, Señor, nos utilices como un medio para poder hacer llegar tu mensaje, tu enseñanza a tus redimidos, a tu pueblo, a tu iglesia, que tanto lo necesita. Gracias por darnos la oportunidad de ser ese vaso que tú utilizas para llevar esa palabra de vida al oyente, al que está hoy sintonizado con nosotros. Lo agradecemos con todo nuestro corazón. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, sus familias, sus hogares. Guárdanos de esta situación difícil que está viviendo nuestros hermanos, nuestras hermanas, y que tu manto precioso que nos guarda esté siempre sobre nuestras vidas. Por favor, Padre, lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, la semana pasada hablamos acerca del pecado, acerca del perdón, y considerábamos cómo la gracia de parte de Dios a los que por medio de la fe se acercan a Él, somos perdonados de nuestros pecados y somos de alguna manera reconciliados con el Señor. Creemos con todo nuestro corazón que por causa del pecado, pues obviamente nos alejamos de la presencia de nuestro Creador, y esa oportunidad la aprovechó muy bien el enemigo para podernos esclavizar, para poder tomar autoridad sobre nosotros, ya que el pecado nos había separado de Dios, el pecado nos hacía vulnerables, el pecado nos hacía débiles ante los ataques del enemigo a nuestras vidas, y obviamente nos venció, nos cautivó, éramos cautivos por el enemigo de nuestras almas, y eso pues obviamente era una esclavitud. Dios, en su amor y misericordia, como lo venimos enseñando y predicando, pues preparó un plan de salvación, un plan de redención que incluía esa libertad, que incluía que nosotros pudiésemos ser libres de esa esclavitud. Y entonces estoy interesado en que veamos qué significa la redención y quién es nuestro Redentor. Porque nosotros, los llamados a formar parte de la iglesia de Jesucristo, pues obviamente fuimos redimidos.
por Él. La redención y su Redentor, que es el tema que nos va a ocupar en este día, tenemos que decir que redimir significa pagar el precio requerido para la liberación. De alguna manera, siendo esclavos, estando en poder del enemigo, Dios tuvo que pagar un precio, el precio que nosotros no podíamos pagar para alcanzar esa solvencia, alcanzar esa libertad. Y ese pasaje tan conocido que creo que lo repetimos tantas veces, que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Con qué propósito lo envió? Con el propósito de que fuese el Cordero de Dios que quitara el pecado, y que quitando el pecado también nos hiciera libres de la esclavitud del enemigo. Jesucristo, como nuestro Redentor, Él ofreció un sacrificio sustitutorio de amor y de gracia divina. No requirió de parte de nosotros nada para poderse entregar, para poder dar su vida, para poder derramar su sangre, para libertad, para poder pagar el precio de nuestra libertad en la cruz del Calvario. Tenemos que tomar en cuenta que en el pasaje que acabamos de leer vemos cómo Juan el Bautista lo identifica como el Cordero de Dios, como el que iba a ser sacrificado en la cruz, como el que iba a derramar su sangre para que nosotros pudiésemos ser libres. Y de alguna manera usted ha de estar pensando que paralelamente vemos que en la Escritura tenemos un pasaje antiguo testamentario muy parecido a esto, que nos puede servir de alguna manera, de alguna enseñanza. Vámonos, abra su Biblia por favor a Génesis capítulo 22. Y en Génesis capítulo 22 vemos un pasaje, no todo lo vamos a ver, pero lo vamos a tratar de ubicar lo más importante. Cuando Dios le habla a Abraham y le pide a su hijo único, al que Abraham, dice la Escritura, amaba, al que Abraham, o el que a Abraham le producía alegría. Era un hijo esperado, era un hijo anhelado. Y Dios, como lo dice la Escritura, probando la fe de Abraham, la fidelidad de Abraham, le pide a su hijo y le dice: sacrifícamelo. Abraham era conocedor de los sacrificios que se ofrecían a Dios, también lo era el hijo de Abraham, y de alguna manera Abraham, obediente como lo fue siempre, pues prepara el lugar del sacrificio, prepara lo esencial, la leña, el fuego, y
solo Abraham sabía que iba a sacrificar a su hijo, porque Dios se lo había pedido y no estaba él dispuesto a negarse. Él había sido obediente y era obediente, y aunque era su hijo precioso, a quien amaba, pues prepara los elementos necesarios y coloca a su hijo para el sacrificio. Y usted conoce el pasaje. Yo le quiero leer solamente, o quiero que leamos solamente los versos 11 al 14, que dice así: Entonces, cuando Abraham colocó a su hijo para el sacrificio, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Sí, Abraham estaba en el lugar exacto en donde Dios le había pedido que estuviera. Abraham estaba haciendo exactamente lo que Dios le había pedido. Qué diferente. Óigame, qué diferente. Como decíamos el domingo pasado, cuando Dios empezó a llamar a Adán: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Y cuál fue la actitud de Adán? Esconderse. Sí. Callarse. No presentarse ante el Señor. ¿Por qué? Por su desobediencia. Por eso decíamos el domingo pasado que la desobediencia a la voluntad de Dios provoca en nosotros que huyamos, que nos escondamos de Dios, que nos alejemos de Dios. Y precisamente eso es lo que anteriormente decíamos, que el pecado nos había alejado de Dios, y entonces el diablo aprovechó para esclavizarnos. Eso precisamente hace hoy también el diablo. Cuando nosotros, por razones de pecado, por razones de desobediencia, de rebeldía, nos alejamos de Dios, huimos de Dios, porque no es Dios el que nos deja, somos nosotros los que dejamos a Dios. Entonces el diablo, aprovechando que andamos lejos de Dios, nos vuelve a cautivar, nos vuelve a dominar, vuelve a tomar cierta autoridad en nosotros, y resultamos nosotros, por habernos alejado de Dios, cometiendo más faltas y más desobediencias delante de Dios. La diferencia que le decía entre ese llamado que le hizo Dios a Adán y que Adán se escondió, hoy la voz viene del cielo y le dice: Abraham, Abraham. ¿Pero quién era Abraham? Un hombre obediente, un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios. Y estamos hablando de un acontecimiento trascendental. Dios le está pidiendo que sacrifique a su propio hijo único. Fíjese. Y eso es interesante, que Abraham, en su obediencia, cuando oye la voz de Dios, responde inmediatamente: heme aquí estoy. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Ya se dio cuenta? Cuando hay obediencia y cuando no la hay. Cuando oímos la voz de Dios y no hay obediencia, ¿sabe qué sucede? La rechazamos. Decimos: ese mensaje ya lo oí, ese mensaje ya es repetido, eso ya no me interesa, porque hay desobediencia en nuestro corazón, hay rebeldía. No estamos en una relación bonita con Dios. Entonces rechazamos la palabra, rechazamos el servicio, rechazamos el amar a Dios y a la congregación, a los hermanos.
caminar con ellos, buscamos otros lugares porque hay desobediencia. Pero cuando hay obediencia, cuando estamos caminando en fidelidad de Dios y oímos la voz de Dios, inmediatamente respondemos, inmediatamente la tomamos, inmediatamente decimos, sí, aquí estoy escuchando, gracias, háblame más, háblame más. Ese es un espíritu agradable delante de Dios. Y en este caso que estamos tocando, Abraham, cuando oye la voz de Dios, responde, heme aquí estoy, aquí era donde querías que estuviera, aquí estoy. Y leamos el siguiente verso número 12, y dice, y dijo la voz del cielo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sabes? Dios constantemente está probándonos. ¿Sí? Dios constantemente nos prueba. Y tú dirás, pero si Dios conoce todas las cosas y sabe quién soy yo, sí, pero nos está probando constantemente y muchas veces en cosas que para nosotros tienen valor, en asuntos que para nosotros son muy significantes. Dios te prueba. Si es que tu corazón no está puesto ahí, en tu trabajo, en tu casa, aún en tu familia. Sí, Dios constantemente nos está probando para ver si nosotros estamos en la disposición de obedecerle, no importando lo que nos pida. Porque muchas veces nosotros calculamos lo que nos está pidiendo, a ver si no es demasiado, a ver si no es muchas veces, a ver si no es muy temprano, a ver si no es de mucha cantidad, a ver si... Dios nos pide, si tú quieres que Dios diga de ti también lo que dice de Abraham, obedécele, hazlo, para que cuando oiga la voz de Dios inmediatamente digas, heme aquí estoy, Señor, delante de ti, aquí estoy cerca de ti. Qué interesante que Dios dé testimonio de ti, porque muchas veces las personas hablan de sí mismas. Yo soy, yo tengo, yo, no digamos nada. Que Dios dé testimonio de lo que somos delante de Él. Que Dios mismo dé testimonio de lo que nosotros realmente estamos dispuestos a obedecer, a ser fieles a Dios. Y eso, obviamente, va a dar un testimonio a los demás. Sí, Dios es el que embellece tu rostro. Dios es el que hace que donde tú camines, las personas vean una diferencia, algo especial. Yo te conté, o le conté a la iglesia, ya hace un año más o menos, una experiencia caminando aquí por mi casa. Y atrás de mí iba un hermano de una iglesia que no es la nuestra, pero que es cristiano, y corriéndome, hermano. Sí, le digo yo, me detuve, dígame. Mire, me dijo, vaya con paz, vaya con seguridad. Yo acabo de ver que ángeles van con usted, me dijo. Digo yo, bueno, me regocijó mucho, me alegró mucho. Yo iba a pie en la calle, yo iba caminando, y me dijo, vaya en paz, vaya tranquilo, vaya confiado. Ángeles van con usted. Fue una experiencia única, fue una experiencia extraordinaria. Pero es importante que cuando Dios te habla, cuando Dios deja que tú oigas su voz, tú inmediatamente respondas positivamente. Tú inmediatamente respondas
aquí estoy, Señor. Dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor? Así es de que veamos el siguiente verso, el verso número 13, y dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios mismo proveyó lo que iba a ser útil para que el hijo de Abraham no fuera sacrificado. Muchas veces nosotros pensamos que invertir en el Evangelio, invertir en la obra de Dios, y no hablo solamente de dinero, hablo de tiempo, hablo de capacidades, hablo de esfuerzo, hablo de asunto físico. Invertir, entregarnos, es pérdida. Nunca, nunca. Dios está presto para recompensarte. Dios está presto para darte a ti sobreabundante, para que tú puedas dar testimonio de que Dios es nuestro proveedor. Dios en ese momento fue el proveedor de Abraham para no sacrificar a su hijo. Y Abraham, agradecido, tomó el carnero, lo colocó en el sacrificio y lo ofreció al Señor. ¡Qué experiencia más preciosa! Y el último verso dice: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Sí, nunca te va a dejar el Señor avergonzado. Nunca el Señor te va a dejar abandonado. Nunca. Pero oye su voz, atiéndela y entrégate. Haz lo que Dios te está solicitando. Continuando con nuestro tema, entonces la muerte en la humanidad estaba determinada por Dios. Lo decíamos el domingo pasado. Todo el mundo estaba condenado a la muerte por causa de pecar. Por causa de pecar. El mundo estaba destituido. Dice entonces, pero de tal manera entonces Dios ama, de tal manera Dios considera, de tal manera Dios envía a Jesucristo para que Jesús sea nuestro Redentor. Aquí vamos a entrar ya en detalle a lo que es la redención. Él es nuestro Redentor. Los gentiles no estábamos incluidos en el pueblo de Dios. Los gentiles estábamos afuera totalmente de esa relación con el Creador verdadero. Éramos como unos seres olvidados. El pueblo de Dios era el pueblo judío. Pero yo quiero que lea conmigo Gálatas capítulo 3 y se va a dar cuenta que el amor de Dios fue tan grande que también nos tomó en cuenta a nosotros. No solamente al pueblo judío, que era su pueblo, sino que consideró que nosotros también pudiésemos alcanzar esa misericordia. Gálatas capítulo 3 y su verso número 11 al 14 también dice de la siguiente manera: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, pues es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes se podían justificar por la ley? Su pueblo.
Pero la misma Escritura dice que por la ley nadie pudo ser justificado. Todo el pueblo de Dios, todos los judíos estaban condenados a la muerte por la ley. Pero luego dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera tales cosas, por ellas. O sea, la ley estaba colocada para que vivieran conforme a la ley, evitaran caer en las transgresiones que marcaba la ley y se justificaban, pero el hombre no pudo. El hombre fue inútil y la ley prevaleció y les causó la muerte. Pero el siguiente verso 13 dice, pero Cristo nos redimió de la maldición de esa ley. La ley mataba, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, o sea Cristo, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y luego dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Aquí hay algo muy interesante. Número 1, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley mataba. Pero la redención de la cual nosotros somos alcanzados por Cristo, dice que alcanza a los gentiles también. Y eso estaba profetizado en los profetas anteriores, como en el profeta Joel, que en este tiempo habríamos nosotros de ser restaurados y que habría de formar de dos pueblos, un solo pueblo, y que esa redención produciría en nosotros los gentiles y aún en los judíos, porque eran esclavos de pecado también los judíos, esa libertad. Oiga, esa libertad para que ya siendo libres, que esto es lo interesante en este pasaje, que ya siendo libres por la redención, por medio de Jesucristo, pudiésemos ser aptos para recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire qué interesante. Un esclavo del pecado, un esclavo del diablo, no puede recibir al Espíritu Santo. Se necesita ser libre. Por eso la redención de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo libres, produce en que nosotros podamos ser aptos para recibir ese Espíritu Santo. Y eso es maravilloso, hermano. Tener el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo. ¿O acaso ignoráis que eres templo y morada del Espíritu Santo? Esa es una gran responsabilidad. Tú, que fuiste liberado, que ahora eres libre por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y el Espíritu de Dios mora en ti, tienes un gran compromiso con Dios, de tu cuerpo, de tu persona. A veces nosotros como que obviamos o quizás olvidamos de que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros somos ese templo en donde Dios se siente cómodo, porque es el Espíritu de Dios el que está en nosotros, está cómodo, está feliz. Pero cuando nosotros con nuestro cuerpo faltamos a la voluntad de Dios, cuando nosotros con nuestro cuerpo nos rebelamos a la palabra de Dios, corremos el riesgo
primeramente de entristecer al espíritu que está en nosotros. No se va a sentir ya cómodo. Y si continuamos, oiga, y si continuamos, puede el Espíritu de Dios en nosotros apagarse. Y apagarse significa dejarnos. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que tener mucho cuidado, porque no ignoremos que somos templo del Espíritu de Dios. ¿Para qué propósito entonces Dios nos libra, deposita su Espíritu en nosotros? ¿Tendrá algún propósito Él en cada uno de nosotros? Pues Dios nos incluyó en su misericordia. Vamos a otro pasaje de Tito, por favor. Tito, capítulo 2. Hoy sí vamos a mover las hojitas de nuestra Biblia. Tito, capítulo 2, verso 11 al 14 también. Mire que pareciera casualidades, pero no son casualidades. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, ojalá, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Qué interesante, porque esa gracia de Dios con la cual Jesucristo nos ha hecho libres de la esclavitud del diablo y que se ha manifestado para salvación. Somos salvos de esa opresión, somos salvos de esa esclavitud, somos salvos del enemigo de nuestras almas. Pero ¿para qué somos salvos? ¿Para qué nos hacen libres? Lo dice el verso número 12, para que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tenemos que vivir una vida diferente. Lo decía con unos hermanos que santo en sí lo que quiere decir es diferente. Y nosotros fuimos llamados a ser santos. Hay una equivocación de que ser santo es algo muy extraordinariamente divino, o estar uno muy encerrado en algo y no ver nada, y que es que para ser santo hay que, es demasiado. No, permíteme. Santo significa diferente. Y eso es lo que está pidiendo el Señor aquí. Que después de hacernos libres, después de depositar su Espíritu Santo en nosotros, después de salvarnos, como dice este pasaje, vivamos piadosamente, vivamos conscientemente, justamente bajo la justicia de Dios. Vivamos, como dice la Escritura, sobrios. Y luego dice el verso número 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Conservando esa esperanza, manteniendo esa esperanza, cuidando esa esperanza. Sí, acuérdate que hoy vivimos de promesas. Lo hemos platicado en algunas ocasiones. Hoy vivimos de promesas. Hoy lo que nos alimentan son promesas de Dios. Hay que alcanzar esas promesas. Por eso hay que conservar, hay que cuidar, hay que proteger nuestra esperanza de gloria. Es una gloria preciosa. Va a ser una manifestación de Dios hermosa, de la cual tú
fuiste alcanzado por misericordia, vas a ser participante. Vas a estar ahí en esa manifestación gloriosa de Dios, de su Hijo Jesucristo. Tienes que cuidar eso, a menos que ya no te interese. Porque lo que dice el apóstol Pablo es muy cierto. Dice, si tan solo el Evangelio de Jesucristo, el sacrificio en la cruz, el haber creído en Él, lo usamos para beneficios de aquí de la tierra, porque hay gente que sí lo usa para beneficios de la tierra. Sí. Dice la Escritura claramente, si solo para beneficios de la tierra alcanzaste a conocer el Evangelio, eres el más digno de lástima. Porque lo que nosotros disfrutamos aquí en la tierra de paz, de bendición, de presencia de Dios, de una vida, ¿qué se podría decir? Tal vez agradable, sin problemas con la gente, sin problemas en tu trabajo. Es bueno. Eso quiere Dios. Lo leíamos anteriormente. Que vivamos una vida así. Pero no es solamente los beneficios del Evangelio aquí en la tierra, sino lo mejor está por venir. Lo mejor está en nuestra esperanza de que un día vendrá nuestro Señor Jesucristo y nos tomará y nos llevará a la presencia de Dios. ¡Qué maravilloso! Ahí sí vamos a disfrutar de lo que verdaderamente es el sacrificio. Mira, yo voy a decir algo, el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y por nuestra libertad fue demasiado grande. Fue demasiado grande. No hizo ese sacrificio tan grande para que tú tuvieras un buen trabajo, para que tú tuvieras bonita casa, para que tú tuvieras tranquilidad, una familia bonita. No, ese sacrificio tan grande que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario es para que disfrutes de las cosas venideras, de esa gloriosa manifestación de Dios a la iglesia, ese vivir eternamente con Dios, viendo esas cosas maravillosas como dice la Escritura. Quizás tú lo estás pensando, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, aquí son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, para los que le esperan, para los que guardan esa esperanza, como dice el pasaje en el verso número 13, aguardando esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. O sea, Dios, al enviar a Jesús y sacrificar a su Hijo, preparó un pueblo especial para Él. Un pueblo, dice, con proyección a buenas obras, a buen testimonio, a que demos testimonio de la luz, que demos testimonio del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Sí, para ello Dios se preparó un pueblo para que nosotros mostremos al mundo de que Dios es bueno, de que Dios es poderoso, de que Dios existe,
de que Dios es creador y hacedor de todo. Para eso te llamó, para eso me llamó a mí. Interesante el pasaje. Por lo tanto, somos llamados a buenas obras. Por lo tanto, entonces no nos pertenecemos a nosotros mismos, pues fuimos comprados. ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo antes que Jesucristo pagara por nosotros? Se sacrificara por nosotros. ¿Sabes? Esclavos, pecadores, conducidos a la muerte y a la condenación eterna. Eso éramos. ¿Quién eres tú hoy y quién soy yo hoy después de la redención de Cristo? Por gracia. Porque no hemos pagado nada. ¿Quiénes somos? Salvos, libres, hijos de Dios, comprados por sangre santa, preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy tú y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Vaya conmigo para ir terminando. Ya, terminamos. Primera de Corintios, capítulo 6. Mire lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 6, un solo verso. Verso número 20. Dice así: porque habéis sido comprados. Oiga, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oiga, no nos pertenecemos. A veces escuchamos ahí a alguien decir: es mi vida, es mi problema, yo hago lo que yo quiero, es mi vida. No. Nosotros no teníamos vida antes de venir a Cristo, éramos difuntos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Hoy no. Hoy fuimos comprados a precio. ¿Qué precio? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No fuimos comprados con oro ni plata, dice la Escritura. No, ni con piedras preciosas, ¿no? Con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Fuiste comprado, adquirido. Óyeme, adquirido. ¿Qué te resta? Porque tampoco solamente vamos a decir gracias. No, correspondamos como debe ser. Porque podemos decir gracias, gracias, y hasta cantarlo. Gracias, Señor Jesús, gracias. Está bien, cántalo. Pero ¿sabes qué es lo que está diciendo la Escritura? Dice que entonces glorifiques a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque le pertenecen a Él. Todo lo que hagamos físicamente o espiritualmente sea para la gloria y la alabanza de nuestro buen Dios, que nos vio hundidos en el pecado, que nos vio hundidos en el lodo cenagoso y que envió a su Hijo a morir en la cruz, muerte de cruz, para darnos vida, para darnos libertad, para poder depositar su espíritu en nosotros y esperar que tú y yo
glorifiquemos su nombre con nuestros actos, con nuestra vida, con nuestra boca, con todo lo que hagamos. Glorifiquemos el nombre de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso. Yo doy gracias a Dios por este día que nos permite compartir la palabra del Señor, y no dejo de invitarte a que, si sientes que la palabra de Dios te confronta, no te enojes, no seas imitador de Adán, de esconderte, porque acuérdate lo que le pasó a Adán. Lo sacaron de donde estaba muy bien. Yo conozco personas que han sido muy creyentes, útiles en la obra, pero por un momento de equivocación y por una actitud de rebeldía, ahora están en lugares diferentes, no donde Dios quería que estuvieras. Porque te voy a decir una cosa: si tú eres creyente verdadero, tienes que saber que tienes que estar donde Dios quiere que estés, no donde tú quieras estar. No, es donde Dios quiere que tú estés. Te bendecimos y pedimos a Dios con todo nuestro corazón que ablande tu corazón y que te haga recapacitar y tomes una decisión positiva. Dije el domingo pasado que la Escritura dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Quiebra ese tu corazón duro, ablanda tu corazón delante de Dios, confiésale que tienes necesidad de Dios y Él, en su infinita misericordia, te extenderá su mano y te rescatará para que tengas vida y vida en abundancia. Dios te bendiga. Voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Mira los corazones de los oyentes, mira las decisiones de los oyentes. Tómalo en cuenta, restaura. Por favor, Señor, esas vidas que están caminando alejadas de ti, que están caminando a expensas del enemigo, que el enemigo no tardará en destruir, en hacer tanto daño. Pero si hay una actitud de arrepentimiento, si hay una actitud de volverse a Dios, por favor, mi Dios, rogamos para que tú les extiendas tu mano y los rescates. Por favor, son almas que necesitan de misericordia, de bondad y de misericordia. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta el próximo domingo. Que Dios les bendiga. Amén. Jesús.
Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva llegar a sus hogares por este medio. Deseamos que el contenido que hemos preparado haya sido de bendición para usted y su familia. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Deseamos que el Señor le bendiga.